Queridos amigos, es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí presentando este índice y es obligatorio y con mucho gusto lo hago, manifestar mi agradecimiento primero a quienes me acompañan en la mesa, nuestro consejero de Economía y Hacienda y Empleo y mucho más importante que todo eso, amigo, que es Javier Fernández Lasqueti, a John Muller, también amigo y uno de los mejores periodistas que tenemos en este país, ahora que no nos oye, pero efectivamente. Y desde luego quiero agradecer la hospitalidad de la Fundación del Pino, que hoy está representada nada menos que la presidenta, la vicepresidenta, el director, el anterior director, algún miembro del patronato. Realmente estoy abrumado por esto, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, la primera edición de este índice, como ya se ha comentado, vio la luz hace 14 años y la idea era analizar el comportamiento de las 17 comunidades autónomas españolas en lo que se refiere al papel del sector público en su doble aspecto, de regulación del sector privado y lo que es dimensión, gasto e ingresos públicos. No hay muchos índices de este tipo en el mundo y la razón es obvia. Para que esto tenga sentido es importante que las, llamémoslo, regiones, estados, provincias, varía en cada país, o en nuestro caso comunidades autónomas, tengan un nivel significativo de autonomía. Esto además condiciona mucho la forma de elaborarlo. Por ejemplo, si yo cojo un índice norteamericano, tiene sentido que yo incluya un aspecto tan importante como es la regulación del mercado de trabajo. En Estados Unidos hay diferencias estatales. En España la regulación del mercado de trabajo es uniforme, por lo tanto es una variable que hay que excluir. Es decir, el índice hay que construirlo, ¿verdad?, manchándose las manos de barro y tocando la realidad, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, la idea de elaborar este índice pues se me ocurrió cuando me nombraron presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y realmente pues fue cuando comprobé in situ la relevancia que las comunidades autónomas en este país tienen en la fundación de la economía. Bueno, se me dijo lo mismo que Heritage o Cato hacen estos índices, tiene sentido hacer esto. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que cuando a alguien se le ocurre una idea que piensa que es buena, ya se le ha ocurrido a alguien antes. Y efectivamente hay muy pocos índices, pero algunos se había hecho, y en la preparación de este índice pues yo trabajé con Fraser en Toronto y trabajé con Pacific, entonces hacía este índice en San Francisco, ¿no? Y quiero mencionar aquí el papel que en aquellos trabajos iniciales tuvieron pues, dos colaboradores míos que por diversas razones no han podido participar, Rogelio Biachi y sobre todo Rocío Albert, cuyo papel fue fundamental y que por sus responsabilidades políticas este año no ha podido hacerlo y no ha podido estar aquí de nuevo por responsabilidades políticas. Pero quiero recordarla especialmente, porque su papel ha sido muy importante. Se ha mencionado ya, o se ha hablado de los índices nacionales, ¿no? Tiene sentido, o los internacionales de libertad económica, el papel, pues digamos, mediocre que ocupa España, ¿no? Si se me permite detallar un poco más, el problema no es solo que estamos pues, lejos de algunos de los países más prósperos y más libres de Europa, Suiza, Irlanda, Países Bajos o Alemania. El problema es que si miramos cuál ha sido la evolución del PIB per cápita en términos de poder de compra, pues verán ustedes que España ha ido perdiendo de una manera muy significativa peso. Y en los últimos años ha sido adelantada ya por una serie de países de la antigua Europa Oriental que hoy tienen ya un PIB en términos de poder de compra superior al nuestro, que son Lituania, Estonia, la República Checa y Eslovenia,
y todos ellos están significativamente mejor situados que nosotros en el índice, ¿no? Hay que tener una cuestión, claro, ustedes me podrán decir, vale, Estonia tiene un magnífico puesto, pero Francia, que está aún peor que nosotros en la clasificación, es un país mucho más rico. Sí, hay que saber de qué estamos hablando. La posición de renta per cápita de un país deriva de procesos muy largos y de acumulación de capital a lo largo de mucho tiempo. Lo que supone este tipo de índices, lo que nos indica es cómo se va produciendo la evolución, porque aunque Francia sigue siendo evidentemente mucho más rico que estos países que he mencionado, las diferencias se van reduciendo, y cómo en el caso de España no es que se vayan reduciendo, es que nos están claramente adelantando. Una de las ventajas de este tipo de estudios es que además permite analizar de forma separada las variables. Si miramos la posición de España y vemos en qué puntos tiene mayor libertad y menor libertad, pues vemos que tiene mayor libertad en comercio internacional, en estabilidad monetaria, ambas cosas son competencias de la Unión Europea, por cierto, no nuestras, en libertad de inversión y, sin embargo, tiene malos resultados siempre en sector público, solvencia y nivel de gasto público, impuestos, mercado de trabajo y sistema judicial. Claro, en un Estado descentralizado, si analizamos estas variables, vemos que muchas de ellas vienen condicionadas por la política del gobierno central, pero otras no. En otras, las comunidades autónomas, por ejemplo, muchas de las de gasto público, como ahora veremos, desempeñan un papel muy relevante. Para elaborar este tipo de índices hay básicamente dos metodologías, ¿no? Una metodología que es trabajar con datos, estadísticas, y otra que es trabajar con opiniones. Por ejemplo, Doing Business trabaja mucho con opiniones, preguntar a la gente, bueno, ¿usted qué problemas encuentra, qué dificultades ve que hay aquí? O con un sistema mixto. Este índice está elaborado con la primera metodología. Totalmente son datos y datos que están sacados de fuentes oficiales cuya referencia se puede consultar en el propio libro, ¿no? El estudio es comparativo, es decir, imaginemos una variable, la ratio deuda pública PIB. Bueno, es posible que esa ratio crezca, pero la posición del país mejore si los demás países han empeorado más o viceversa. Es decir, es un índice en este sentido comparativo. No es un estudio de coyuntura, normalmente estos índices se suelen hacer con un desfase mínimo de 2 años, en muchos casos 3, pues no se obtienen estadísticas antes. La idea era hacer el índice 22 con datos del 20, que procedía. Abandoné la idea al ver las distorsiones que la pandemia provocaba, en buena parte en ayudas, sector público, etcétera, y están construidas sobre datos del 19. Pero son variables estables que en esto no va a cambiar mucho. Entonces vamos a ver brevemente, sin aburrirles, y si consigo que esto funcione. Que no consigo que funcione. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? Ahí está. Bueno, está basado en 12 indicadores. A su vez, los indicadores, algunos son de una variable, otros son mucho más complicados, son de diversas variables, etc. Los he clasificado en 2 grupos, lo que llamo indicadores de regulación e indicadores del sector público. Técnicamente les diré, es mucho más fácil calcular la segunda parte que la primera. La primera es muy compleja. ¿Cuáles son los indicadores que hemos escogido? Ya he dicho antes que hay que elegir, no se podía plantear cuestiones como introducir el mercado de trabajo y algunas otras. Los indicadores que tenemos aquí, esta es la primera parte, son comercio, educación, medio ambiente, movilidad, sanidad y vivienda. La definición la tienen en el libro, es muy simple. ¿Qué decimos en comercio? Pues barreras administrativas para llevar a cabo actividades comerciales. La que menos barreras tiene es Madrid, la que más barreras tiene es Cataluña y después Baleares. Esto se va repitiendo, Navarra ha empeorado aquí, etcétera, etcétera. Educación.
La educación mide el peso relativo de la enseñanza privada y concertada, ¿no? Aquí La Rioja. Aquí piensen que hay mucho, como digo, de acumulación y de tradición. En el País Vasco hay una gran tradición de enseñanza privada de siempre, ¿eh? Esto no es nuevo. Madrid está en tercero, etcétera, etcétera. Y al final Extremadura y Andalucía. La tercera es medio ambiente, el grado de intervencionismo con respecto al medio ambiente. Cataluña es la más intervencionista, curiosamente Castilla-La Mancha es la que menos. Madrid ocupa ahí un lugar del 14, es decir, hay bastante en regulación. Siguiente es movilidad. Esto lo usan muchos índices. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver la movilidad? Pues lo que estamos viendo aquí es si realmente hay incentivos para moverse y realizar actividades económicas. Entonces, lo tenemos en muchas zonas donde se mueve mucha gente, Baleares, Madrid claramente, a pesar de no ser zona turística, es la segunda. Y lo que siempre ha llamado, pero esto también viene detrás, es el País Vasco. Es el País Vasco, que ha sido tradicionalmente una zona de recibir mucha inmigración, mucho empresario, se frenó ya hace algunos años. Mucha gente que no quiere ir allí, ¿no? Sanidad, pues lo mismo. Aquí estamos hablando del porcentaje de la sanidad privada frente a pública y además algunas regulaciones, ¿no? En Madrid está ahí puesto bajo, está el 14, primero porque tiene bastante sanidad pública, y luego hay regulaciones, por ejemplo, la regulación de farmacias. Esto sabe Amadeo mucho más que yo. No cabe duda que hay otras regiones que lo tienen más liberalizada. Y el último es el de vivienda, que se refiere a las viviendas de protección oficial en relación a la vivienda total construida. Se hace mediante flujos, stocks, es un poco más complicado. Y Madrid ocupa el último lugar. ¿Por qué ocupa el último lugar? Porque hay mucha vivienda protegida en Madrid, ¿no? Es curioso, entonces, los ataques que se hacen al gobierno, precisamente lo que me da es que está haciendo mucha vivienda protegida y tiene mucha sanidad pública. Eso es lo que me dan a mí los datos. Curioso. Los indicadores de dimensión del sector público pues son otros 6, se refieren, algunos explicaré: gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, empleo público e impuestos. Aquí la posición de Madrid es claramente la mejor, además con una gran diferencia. Aquí está muy claro, ¿no? Son variables, la primera muy sencilla. Estamos hablando en la primera del gasto público de la comunidad autónoma sobre PIB de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, no estamos hablando, y esto se dan otras variables, de gasto estatal, municipal, no, es el gasto de la comunidad autónoma. El segundo es el de esfuerzo fiscal. Esfuerzo fiscal es básicamente presión fiscal ponderada por renta per cápita. ¿Por qué usamos esfuerzo fiscal? Porque creo que es una visión mucho más realista que la de presión fiscal. Y lo vemos dentro de España y fuera de España, ¿eh? Por ejemplo, las comparaciones. Estamos diciendo, bueno, si España tiene la mayor tiene una presión fiscal similar a la de Alemania. Sí, oiga, pero es que Alemania tiene una renta per cápita mucho más alta que la nuestra. Entonces, si alguien defiende, por ejemplo, los impuestos progresivos con la idea de que la clave del impuesto progresivo es que el esfuerzo que tiene que pagar el contribuyente por una unidad monetaria es mayor cuanto más baja es su renta, entonces lo que tenemos que considerar es cuál es el esfuerzo y tenemos que ponderar por renta. Y esto es un tema de convención, pero lógicamente no interesa sacarlo. Entonces, de nuevo, Madrid es la que tiene menos esfuerzo fiscal. Deuda pública, estamos hablando de nuevo de deuda pública de la comunidad autónoma sobre PIB de la comunidad autónoma. Aquí es Canarias, la menor, luego Madrid. Valencia tiene un problema serio. Valencia en general, lo veremos luego en el índice, es una región con problemas económicos de deterioro significativo. Pero en deuda pública lleva mal muchísimos años, ¿no? Empleo público, que se refiere a asalariados de la administración autonómica, es decir, no estamos hablando aquí del total de empleados públicos, es decir, no incluimos municipios y empleados del Estado, sino de la comunidad autónoma. Ahí está ahí la tercera. ¿Dónde hay más empleados de la comunidad autónoma? Extremadura, Asturias.
Extremadura, pues Extremadura es un problema que habría que estudiar porque sistemáticamente ocupa los últimos lugares desde hace muchos años y las políticas que se están llevando a cabo pues no parecen las más adecuadas, ¿no? Siguiente es el impuestos. En impuestos aquí tomamos, aquí el trabajo nos lo da en buena parte hecho, esto nos lo da el REAF, el Registro de Economistas Auditores Fiscales, hace unas simulaciones donde se toman aquellos impuestos, competencia de comunidad autónoma, nosotros cogemos impuestos sobre la renta, sucesiones, transmisiones patrimoniales y patrimonio. Y se hace un modelo. Una persona con 2 hijos, con una renta de tanto que ha heredado de su padre, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿En qué situación se encuentra? Y comparamos y vemos, de nuevo, Madrid aquí es la que menos paga y Asturias es la que más paga. Me hacían una entrevista sobre esto hace muy poco en Asturias y decían, oye, pero ¿usted qué recomienda al presidente? Digo, mire, no conozco mucho la economía asturiana, pero yo viendo mis datos le diría, baje usted los impuestos, porque es lo primero que se ve ahí, ¿no? Y por último, las transferencias, es decir, cuánto se da del sector público que se reparte a grupos, etcétera, ¿no? Aquí, pues, pero Navarra da mucho, es decir, Navarra en eso ha cambiado, Navarra tiene un gasto muy grande en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Pues lo coordinamos e intentamos llegar a un resultado. Aquí me gusta contar una historia de la Universidad de Oxford, en la cual se hablaba de un conocido economista matemático que era Francis Edgeworth. Y tenemos las memorias de un alumno de Francis Edgeworth que explica cómo iba desarrollando su modelo en clase, la teoría de la utilidad, la demanda, los costes, la oferta, y añadía este hombre con bastante sentido del humor, decía, y cuando llegaba el momento en que la curva de la oferta y la demanda se cortaban, el profesor Edgeworth entraba en éxtasis. Pues vamos a entrar en éxtasis, vamos a cortar nuestra curva de oferta y demanda, y aquí, bueno, tenemos el resultado, ¿no? Bueno, los datos normal de Madrid no solamente queda el número 1, sino muy destacado, ¿no? El País Vasco es el segundo, La Rioja el tercero. Fíjense además las diferencias cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, entre el puesto 9 y el puesto 12 prácticamente son de matices, es decir, pueden saltar directamente. Abajo ya Asturias y Extremadura de nuevo quedan en muy mala situación, ¿no? Entonces, claro, la cuestión que planteamos es la misma. ¿Se puede evitar esto? ¿Qué sentido tiene esto? Fíjense Valencia, que no estaba en esa situación, está a la 15. Navarra se ha deteriorado también con respecto a otros índices. Cataluña está más o menos en una posición intermedia. Andalucía ha mejorado, aunque, como digo, las diferencias son mínimas entre el 9 y el 12, pero algo ha mejorado, sí. Entonces, bueno, con este dato delante, que se lo dejo ahí, pues déjenme que haga pues un par de reflexiones, ¿no? La primera es una cosa que se dice mucho en España. Esto en Extremadura lo escuchamos en todas estas regiones. No, vamos a ver, ustedes en Madrid pueden bajar los impuestos, pues son ricos. Entonces, como son ricos, bajan los impuestos, pero yo, que soy pobre, no puedo bajar los impuestos. Pues si bajo los impuestos, no tengo hospitales, no tengo nada. No tengo para escuelas, decía, es normal que yo cobre más impuestos. Claro, al final es un círculo vicioso, ¿no? Porque si sigo subiendo los impuestos, lo que voy a conseguir es que no haya nadie capaz dispuesto a invertir en mi comunidad autónoma. Y además es que esta teoría, que como digo es muy popular, se utiliza muchísimo, esta teoría no se corresponde con lo que estamos viendo. No se corresponde con el tema de los países del este que estamos viendo en Europa, que lo que están haciendo son estrategias para atraer inversión. Oiga, el empresario alemán, pues si en vez de invertir en Alemania, invierte en Lituania, pues esto me favorece, ¿no? No se está haciendo eso. Y tampoco se parece con lo que ocurre en los Estados Unidos. Me he mirado la última edición del Economic Freedom in North America, de Libertad Económica en Norteamérica del año 22, del Fraser Institute.
Y no hay nada que me indique una correlación de este tipo. Más bien, al contrario, ¿no? Si yo miro cuáles son los estados más libres, me encuentro con que los dos estados son, curiosamente, totalmente distintos. El primero es New Hampshire y el segundo es Florida. Claro, New Hampshire está, ustedes saben, en Nueva Inglaterra, y en Nueva Inglaterra pues hay muchos estados, Vermont, Massachusetts, que tienen grados de regulación muy alta. Hombre, eso sí, los que conozcan Estados Unidos, al hablar de New Hampshire, supongo que algunos se acordará de lo que aparece en las matrículas de New Hampshire, que es el lema del estado, ¿no? Live free or die. El lema de New Hampshire es vivir libres o morir. Y bueno, por lo menos aquí nos coincide esto, ¿no? ¿Quiénes son los que ocupan los peores puestos? Nueva York, que sería lo más parecido a un lugar como Madrid, y es enormemente intervencionista y tendría dinero para esto. Y curiosamente Delaware, que es ese estado donde algunos indocumentados en este país están empeñados en que es un paraíso fiscal, que no lo es, evidentemente, y que tiene un grado de intervención grande. Pero si vamos a lo que me refería antes, al equivalente a nuestras Extremaduras o algo similar, ¿qué tenemos aquí después de Florida? Pues Utah, Idaho, South Carolina, South Dakota, Montana. Esto no es precisamente, ¿verdad?, el centro industrial e investigador del país. Eso es Extremadura. Y esta gente tiene sistemas de libertad mucho mayores. Por lo tanto, cuidado con ese tipo de argumento que yo creo que es falso. Otra cosa que quiero mencionar, que se ha comentado, esto lo han estudiado los alemanes, por ejemplo, lo que llaman la aplicación de la teoría partidista o partidaria, ¿no? Es preguntarse lo siguiente: ¿en qué grado el hecho de que sea un partido u otro quien gobierne condiciona la política económica? Sabemos que la condiciona, pero ¿en qué grado? Y esto es más acusado a nivel nacional o a nivel estatal, en Alemania a nivel de los Länder, ¿no? La conclusión de los estudios en Alemania es que hay mayores diferencias en las políticas de los Länder que en la política estatal, por varias razones. Probablemente la más importante es por el condicionamiento, ¿no? Hay un mayor consenso en la política, especialmente macroeconómica, y hay una serie de condicionamientos internacionales. Mientras que los Länder, que lo que llevan es lo que aquí llamaríamos el gasto social, básicamente educación, sanidad, otra serie de cosas, pues, tienen mayor grado de autonomía. No hay un estudio detallado para España. Yo he mantenido durante un tiempo que probablemente podríamos aplicar la misma conclusión. Ya tengo dudas en este momento. Si uno mira, yo qué sé, el proyecto de ley de la vivienda, pues tiene dudas de esto, ¿no? Pero, porque nunca ha habido un gobierno tan escorado a la izquierda. Pero sí es interesante, a efectos de este tipo de estudios, ver cómo, y por eso la importancia de las comunidades autónomas, cómo este tipo de políticas con menos condicionamiento externo, pero es verdad que la Unión Europea, iba a decir debería controlar las finanzas públicas, son globales, luego eso puede repartirse, eso puede establecerse de muchas maneras, ¿no? Esta política es importante y efectivamente se puede manifestar ahí la voluntad de hacer algo distinto en una línea concreta, ¿no? Bueno, y con esto ya no les aburro más, termino. Es un poco uno de los objetivos de este estudio. El objetivo es presentar unos hechos, poner hechos encima de la mesa, como siempre digo, que hablemos algo más que de tertulia de café y yo opino no sé qué y tú opinas lo otro. No, vamos a mirar los datos y si, como se ha dicho antes, conseguimos que estas observaciones pues, puedan servir para que los políticos de las comunidades autónomas se replanteen algunas cosas o vean en qué pueden mejorar, pues me sentiría muy satisfecho. Muchas gracias.